vamos a la palabra, pero antes de eso quiero orar. Padre, gracias por permitirme el privilegio de poder compartir a tu iglesia el consejo que tú quieres traer a la luz de las Sagradas Escrituras. Pido tu dirección, que tú me des sabiduría, Señor, para poder hablar tu corazón a tu iglesia. Aquí estoy, Señor, y dispongo todo mi ser, Señor, para que tú hables. En el nombre de Jesús, amén. Ok, Hechos capítulo 4. Vamos a estudiarlo en un momento, pero quiero hacer una pregunta a ustedes. Si por algún tiempo usted ha llamado a la viña aquí en Palmares, su casa, posiblemente me han escuchado decir que somos el pueblo de Dios y sobre todo somos el pueblo de Jesús. Lo he dicho muchas veces desde este púlpito. Y no lo había hecho desde hace un tiempo. Y tal vez deberíamos volver a decirlo, porque para mí es más que una frase inteligente que lo que quiere es provocar una respuesta de la congregación, y eso no es lo que busco. Para mí esa frase es una realidad, o en realidad es un credo, es una convicción de qué y quién la iglesia debe de ser. Y no quiero que perdamos eso y que sigamos pensando y en nuestro corazón diciendo, somos el pueblo ¿de quién? El pueblo de Dios, el pueblo de Jesús. ¿Me está escuchando? Una convicción que sea real en nuestra vida y que no sea únicamente un estribillo. Y no quiero que perdamos eso en nuestra vida. Mi oración es que cuando alguien entre en contacto con nosotros, con esta comunidad, con cada uno de ustedes, no haya dudas y se dé cuenta y reconozca que todos nosotros hemos estado con Jesús. No expuestos a una religión, no expuestos a una institución, sino que hayamos caminado con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Me está escuchando? Hechos capítulo 4. Les daré el contexto antes de leer. Si retrocediéramos un poco a Hechos 3, ustedes van a encontrar que la iglesia del Nuevo Testamento, bajo la influencia del Espíritu Santo, ha despegado. La gente se está salvando, se está bautizando, y no solamente eso, se está sanando y está siendo discipulada. Conceptos que vivimos nosotros en nuestra comunidad. Y ese movimiento asombroso de Dios levanta a dos líderes que son presentados ahí, a Pedro y a Juan, líderes claves en este mover sin precedentes de Dios. ¿Han leído Hechos? ¿Sí? Y en Hechos capítulo 3 hay una historia en la que Pedro y Juan van al templo a orar. Y me encanta lo que el texto dice como era su costumbre. Y quiero hacer una pausa ahí. Porque los cristianos, usted y yo, debemos ser hombres y mujeres de oración. ¿Cuánto lo creen? Usted y yo debemos ser personas que día a día, por un tiempo, el que ustedes definan, vayan a un encuentro con Dios. Pedro y Juan, dice el texto, léanlo en su casa, Hechos 3, no eran ajenos a ponerse en oración. Se dirigían a orar, dice ahí, como era su costumbre, y al llegar vieron a un hombre, a un lisiado, esperando en la puerta, mendigando por caridad financiera. Y conocemos la historia, ¿ok? ¿Sí la conocen? Pedro se pone frente a él, frente a este hombre lisiado, y le dice, no tengo ¿qué? Oro ni plata, sino lo que tengo, eso te doy. Levántate, ¿y qué dice? Y anda. Y el hombre andó, el hombre caminó. Y dice la palabra que el hombre se va caminando, saltando y alabando a Dios, glorificando el nombre de Dios. Y esto obviamente causó una gran conmoción. Una gran multitud vino y se reunió alrededor de él, y Pedro aprovechó esa oportunidad, y dice el texto, para predicar de Jesús y de su resurrección. Pero algo pasó. Habían gente religiosa. Los fariseos
que estaban ahí ese día estaban muy perturbados y molestos por eso. De hecho, el texto dice que usaron la guardia del templo y arrestaron a Pedro y a Juan. Y dice que pasaron la noche en la cárcel. Y en la mañana los llevaron ante los líderes religiosos para ser interrogados sobre la sanidad del hombre lisiado y sobre su predicación. Pero algo me sorprendió al leer este texto. Los fariseos les hicieron una pregunta: ¿con qué poder, a qué nombre o con qué autoridad hicieron esto? Y me encanta que las escrituras digan: Pedro, lleno del Espíritu Santo. Así dice el texto. Y quiero que paremos ahí. Dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo. Iglesia, escúcheme bien, creyente, qué vergüenza si creemos que podemos vivir esta vida y cumplir con el llamado de Dios sin el poder del Espíritu Santo. Por eso en la viña decimos: ven, ¿qué? Ven, Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un lujo. El Espíritu Santo es una necesidad. Ven, Espíritu Santo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice el texto, comenzó a declarar el nombre y el mensaje de Jesús. Y así llegamos a Hechos 4, que es lo que nos va a ocupar en esta mañana. Versículo 13 dice, esto es una versión parafraseada. Hechos 4:13. Cuando vieron la osadía, y quiero que presten atención a esta palabra, osadía. Cuando vieron la osadía con que Pedro y Juan hablaban y notaron que eran hombres comunes, sin educación formal, quedaron asombrados, se sorprendieron, boquiabiertos. Pero lo que más les impactó fue darse cuenta de que su vida irradiaba una santidad diferente, la de quienes habían estado con Jesús. Mi pregunta es: ¿has estado con Jesús? Familia, esta declaración es la oración que deberíamos estar repitiendo para nuestra propia vida. Es la oración que deberíamos repetir por el staff de esta iglesia. Es la oración que deberíamos hacer constantemente por nuestra iglesia. Es la oración que deberíamos hacer sobre el cuerpo de Cristo en general. Que cuando las personas entren en contacto con nosotros, sean amigos, sean vecinos, incluso enemigos, cualquiera que nos vea, nos mire o entre en contacto con nuestras vidas, vean una semejanza de Jesús en nosotros. ¡Qué responsabilidad! Que nuestras vidas sean como el apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios, el capítulo 3, dice: ustedes mismos son nuestra carta escrita. Pablo escribió que nuestras vidas sean cartas vivas, conocidas, leídas por todos los hombres, dice el texto. Una carta de Cristo no escrita, dice, ¿con qué? Con tinta, sino ¿con qué? Por el Espíritu Santo. No en tablas de piedra, dice, sino en tablas de carne, en las tablas de nuestro corazón. Lo que Pablo dice ahí es que como creyentes, tú y yo, nuestras vidas deben tener un parecido sorprendente con Cristo. Que cualquiera que nos vea, que cualquiera que nos escuche y pase tiempo con nosotros, sobrenaturalmente entren en contacto con nuestro Salvador. ¡Qué responsabilidad! Porque saber versículos de memoria, eso no te hace un seguidor de Cristo. Levantar las manos y adorar a Dios, eso no te hace un discípulo de Cristo. Es cuanto tú vives lo que la palabra de Dios te enseña. Jesús debe sentirse en nuestro comportamiento. Jesús debe verse en nuestras acciones. Somos sus cartas vivas. Solo un amén escuché. Y no es que tengamos que decir eso, pero sí, yo lo creo. Y claro, amigo, eso no quiere decir que ninguno de nosotros tendrá una exposición perfecta de todas las características y semejanzas exactas de Jesús. No seremos su representación perfecta, porque mientras estemos en este cuerpo, usando oxígeno, y haya una guerra en nuestro interior entre el viejo hombre y la naturaleza nuestra, ser exactamente como Cristo tal vez no sea una realidad. Sin embargo, escúcheme bien, sin embargo, eso no debe disuadirnos o disminuirnos en nuestro deseo de llegar a ser como Jesús. Es un día a la vez. El clamor más profundo de nuestro corazón debería ser que diario
olvidando lo que hay atrás, sigo adelante, hacia el llamado de Dios en mi vida, hacia un mayor nivel de madurez a la imagen de Jesús. ¿Me está escuchando y entiende lo que quiero decir? En el texto están las dos palabras que quiero hoy tratar. Audacia, reprendo en el nombre de Jesús. Escúcheme bien. Quiero hablar de dos palabras: audacia y santidad. No se me distraigan. Perdón por ser yo. En el nombre de Jesús. No sé, es una alarma. No sé por qué. ¿Será que estoy hablando algo que... Bueno. Lo que quiero hacer, repito, es ver dos áreas en las que debemos buscar llegar a ser como Jesús. ¿Ok? Y los que hoy se van a bautizar, presten atención. Porque el bautismo que ustedes hoy van a tener, la decisión que ustedes tomaron de ir a las aguas para identificarse con la muerte y resurrección de Cristo, siguiendo ese mandato que Él nos hizo, no es una sugerencia. Él nos dijo en Mateo 28 que dijo: vayan y hagan discípulos. Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y enséñeles lo que yo les he mandado. Hice una promesa: he aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin. Escuche bien. Quiero hablar de dos áreas en las que usted y yo debemos trabajar y buscar para llegar a ser como Jesús. Y en el texto estaban, en el que leímos, son audacia y santidad. Esto es el corazón de lo que quiero compartirles hoy. Dos áreas específicas que Dios nos está pidiendo como iglesia, como creyente, que seamos en lo que respecta a llegar a ser como Jesús. La primera es, ¿cuál? Audacia. En otra versión dice que ellos veían la elocuencia, el denuedo que ellos tenían. Amigos, necesitamos ser como Jesús en su audacia. ¿Cuántos recuerdan el primer sermón de Jesús para iniciar su ministerio? Era corto pero audaz. Arrepiéntanse, dijo él. Fue su primer sermón. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado, está cerca. Recuerden en Lucas, en el capítulo 4, cuando Jesús va a su ciudad natal en Nazaret, entra a la sinagoga, le entregan un pergamino, él lo abre. En esa parte de Isaías donde dice en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se lo saben? Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. ¿Recuerdan eso? Dice el texto en el versículo 20 que luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante en la sinagoga, se sentó y todos los que estaban ahí en la sinagoga se quedaron mirándolo a él. ¿Ha leído esto? Dice que soltó el pergamino y se dirigió a la multitud de su ciudad, se dirige a los amigos con los que creció y le dice: hoy se ha cumplido esta escritura en presencia de ustedes. ¡Qué audacia! ¡Qué valentía! Amigos, Jesús al entrar en su ministerio terrenal nunca transigió ni diluyó la verdad del reino. No conocía el temor al hombre, no temblaba ante nadie. En cierto punto recuerdo que él escribió y les dijo a los fariseos: oigan, ustedes son de su padre el diablo. También les dijo a los fariseos: son como sepulcros ¿qué? Blanqueados, llenos de huesos muertos. Es decir, lo tienen todo bien en el exterior, pero por dentro están muertos y perdidos en sus pecados. Amigos, Jesús no fue atrapado en ser estimado por los hombres. Vivía en misión, se enfrentó valiente a demonios y a endemoniados, alteraba regularmente las normas de la sociedad. Eso me sorprende. Discipuló a pescadores, tocó leprosos,
comía con los publicanos, ministró a las ovejas negras de la sociedad, con audacia, con valentía. La iglesia tiene que despertar. Ahora son 4 paredes. Y todo el mundo busca cuál iglesia sea la más grande, usando estrategias que no tienen nada que ver con lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Con audacia les dijo a los cojos que se levantaran y anduvieran. Les dijo a los ciegos que abrieran los ojos y vieran. Les dijo a los muertos que se levantaran y salieran. Le dijo al viento y a las olas: silencio y estén quietos. Y aún lo que más me sorprende de mi Jesús es que al final Jesús dio su vida con valentía, por ti y por mí. No por sus amigos, por sus enemigos. Por el gozo que estaba delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y derrotó para siempre al infierno, a la muerte y al sepulcro. Si le van a dar al Señor, del Señor. Amigos, mi Jesús es valiente. No sé el tuyo. El que yo conozco es valiente. Y la pregunta que surge aquí es: ¿cuál era la fuente de su audacia? Porque no era solamente el hecho de que él podía hacer esas obras milagrosas. Para Jesús, la audacia era un subproducto de conocer su identidad. Él sabía quién era. Y él sabía la autoridad que poseía. En Juan, en el capítulo 3, Jesús dijo: el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Y cuando buscamos esto en el griego, esa frase, todas las cosas, significa todas las cosas. Significa no falta ni una cosa. Jesús entendió su autoridad. El Padre le ha dado todas las cosas. En la posresurrección vemos a Jesús listo para ascender al cielo. Ha leído esto en Mateo 28, bueno, no importa. Vemos ahí a Jesús en la montaña con sus discípulos. Y les da la gran comisión. Y les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él dice: ahora vayan en mi nombre, vayan en mi poder, vayan en mi autoridad y lleven adelante la misión del Evangelio. Amigos, como sus discípulos, hoy en día llevamos ese mismo manto, tenemos esa misma autoridad. El apóstol Pablo lo diría así en 2 de Corintios 5, que somos embajadores de Cristo. ¿A dónde? Aquí en la tierra. Y como sus embajadores debemos ser como nuestro Salvador en su audacia. Que venga y se convierta en una parte mayor que nuestra identidad. Y que permitamos que instruya nuestras acciones. Porque Dios no nos ha dado, dice, un espíritu ¿de qué? Sino ¿de qué? De amor y dominio propio. Escúcheme, la iglesia de Jesucristo debe ser la entidad más audaz sobre la faz de la tierra. ¿Me está escuchando? Proverbios 28:1 dice: los justos, es decir, los que están en Cristo, los justos son los tan valientes como el león. Escuchen, ahora en este momento la tierra, el mundo, anhela la audacia, la valentía. La tierra anhela la verdad. Piensen en nuestra realidad. Las personas ahora anhelan que alguien proclame audaz esa verdad y no se aleje de ella. La iglesia ha olvidado su comisión. La gente ahora está desesperada por luz en medio de la oscuridad. Están desesperados por claridad en medio del caos. Anhelan que alguien sea valiente para defender la verdad, mantener la línea y no doblegarse a los caprichos de la sociedad. Porque ahora manda más en nosotros lo que diga el gobierno. Y no estoy en contra de él, oro por nuestro presidente. Pero lo que está en contra de Dios está en contra mía. Yo no me doblego ante los caprichos de la sociedad si soy un discípulo de Cristo. De entre todos deberíamos ser nosotros. Debería ser la iglesia de Jesucristo. Este es el punto. Es hora de que la iglesia vuelva a encontrar su identidad. Se supone que somos el pilar de la verdad aquí en la tierra. Dios ha plantado esa verdad en esta tierra a través de su iglesia.
Y en esa intersección del camino ancho de la destrucción, en ese camino angosto de la vida, estamos plantados ahí para suplicar a las personas reconcíliense con Dios. Esa es nuestra comisión. Audaces para no temer al enojo de la cultura, a no temer al rechazo de la cultura, de los amigos, porque vivimos de acuerdo a los preceptos del reino. Me acuerdo de una historia del Antiguo Testamento, posiblemente ustedes también, los que leen la Biblia. Está en Primera de Reyes, el capítulo 22, es acerca de Micaías, un profeta. La historia dice que Acab, que es el rey del reino de Israel, llamó a Josafat, que es el rey del reino del sur de Judá, y le dice: ¿sabes qué, Josafat? ¿Pelearías conmigo contra el rey de Asiria? Quiero recuperar un pedazo de tierra que me pertenecía. Y Josafat acepta este otro rey bajo una condición, y esa condición es que consulten la palabra del Señor. ¿Y qué hizo Acab, este rey? Reúne a todos sus profetas profesionales, porque él sabía, o ellos sabían, estos profetas, que si decían y profetizaban lo que el rey quería escuchar, iban a mantener su trabajo. Amigos, si Acab, el rey, es la imagen de la cultura, tal vez esos profetas profesionales son la imagen de algunos líderes cristianos de hoy en día, que nada más hablan lo que otros quieren escuchar y no lo que la palabra de Dios dice. Y profetizaron a favor de ir a la guerra, pero eso no le agradó a Josafat. Él cuestiona y dice: ¿ya no hay un profeta de Dios aquí en la tierra? Acab responde esto, y honestamente refleja la respuesta del mundo y de la naturaleza humana. Él dijo: a la verdad, si hay aquí uno, todavía hay un hombre, pero lo odio porque no profetiza bien sobre mí, solo dice lo malo. Escuche bien. Algunos de estos profetas profesionales van a buscar a este profeta, a Micaías, y lo llevan ante los reyes y le dicen: será mejor que profetices como profetizamos nosotros, solo di cosas buenas con respecto al rey. Y la respuesta de Micaías llena de valor mi alma. Vea lo que él dice: vive el Señor, todo lo que el Señor me diga, eso voy a hablar. Escuchen bien. Esa es la valentía por la que los creyentes y la iglesia deben ser conocidos. Que cualquier cosa que Dios diga, lo que Dios ya haya dicho en su palabra, nosotros lo hablaremos. Recuerden esto: la audacia no es una excusa para ser grosero, ni una excusa para carecer de empatía. Hacemos todo con un espíritu de amor y de humildad, pero no cedemos ante la verdad. Y no jugamos a la gimnasia hermenéutica, es decir, no vamos a hacer piruetas o acrobacias intelectuales para torcer o forzar el significado de un pasaje, para hacer que la palabra de Dios diga algo que no dice. Eso sucede hoy en día mucho, textos fuera de contexto. La audacia debe ser templada con amor. Amigos, la verdad necesita gracia, así como la audacia necesita amor. Porque el objetivo es perforar y no herir el corazón de las personas. ¿Entienden este punto? Esta debe ser una de las mayores oraciones que deberíamos tener. Deberíamos orar unos por otros para que tengamos valor a decir la verdad, a estar en la verdad y a permanecer en la verdad. Incluso cuando la verdad sea impopular. Que vivamos, que amemos, oremos, creamos y hablemos con valentía, aunque nos cueste algo. Amigo, es fácil decir amén un domingo, pero es fácil decir amén cuando nos cuesta algo. Pregunto. Piensa en Jesús, nuestro Salvador. Predicó y vivió con gran autoridad y con audacia. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque debajo de esa audacia Él podía respaldarla con santidad divina. Y esta es la segunda área que Dios nos pide, y con esto termino: santidad.
Amigos, como creyentes debemos parecernos y actuar más como Jesús cuando se trata del área de la santidad. Primera de Pedro 1, 16 dice, pues está escrito, sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo, dice el Señor. Pedro escribió a la iglesia y nos recordó lo que Dios mandó a las personas, que debemos ser santos porque Él es santo. Amigos, cuando se trata de la vida cristiana, la búsqueda de la santidad no es una opción, es un mandamiento. Buscar la santidad. Y Pablo escribió a Timoteo en primera de Timoteo, todo el que invoca el nombre de Cristo, apártese de la iniquidad y no tenga parte con el pecado. Y lo sabemos, todos lo sabemos. Me atrevo a decir que la mayoría de nosotros sabe esto. Creemos esto. Y queremos también perseguir esto en nuestras vidas. Ser santos como Él es santo, ¿cierto? Deseamos encarnar la santidad. Pero cuán rápido y con qué frecuencia ponemos en diferentes cajas, diferentes áreas de nuestras vidas. Aquí está el área, mi relación con Dios, mi relación en el trabajo, mi relación con mi familia. Y encájala, ahí nos ponemos. ¿Cuán rápido hacemos esto? Y algunos somos buenos con esa caja dominical que tenemos. Aquí no, en otros lados pasa. Sacamos la caja del domingo y sale lo mejor de nosotros. Ahora sí sabemos cómo ser santos en la iglesia. Pero apenas salimos hacia la casa, guardamos esa caja dominical y el filtro de santidad se cae. Escuche, mi iglesia, deberíamos ser diferentes, deberíamos ser santos y apartados, deberíamos estar en el mundo, pero no ser del mundo, deberíamos vernos y pensar y hablar y actuar como Cristo, ser diferentes al mundo, deberíamos actuar y parecernos a Cristo, estemos en la iglesia o no. Escúcheme, nuestros valores, nuestras acciones deberían ser diferentes a los del mundo. Somos un sacerdocio real, una nación santa. Como creyentes, tú y yo debemos de pensar, creer y actuar diferente cuando se trata de las cosas, como por ejemplo el dinero, la sexualidad, la sobriedad, o incluso las palabras que salen de nuestra boca. El salmista decía ahí en Salmos 19:4, léanlo conmigo, que las palabras de mi boca, vuélvalo a ver, ahí está, por favor, y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Nuestros valores informan a nuestras acciones. Nuestro estilo de vida debe ser diferente al mundo que nos rodea, repito, y tener vidas que sean irreprochables, ser santos como Él es santo. Ahora, ¿es un llamado a la perfección sin pecado? No, claro que no, amigo. Llevamos este tesoro que nos ha sido entregado en vasijas de barro. El apóstol Pablo decía que este es un llamado a crecer en nuestra madurez. Y si no crezco en mi madurez cristiana, si no progreso en mi vida, si todavía soy como antes, si anhelo hacer y aún anhelo participar en las cosas en las que el mundo se involucra, que van en contra de Dios, o si pongo excusas para validar o vindicar mi comportamiento o ideas, tal vez necesite verse largamente en el espejo y preguntarse si has estado con Jesús. Amigo, ve con Dios y hazlo con responsabilidad, porque al menos Dios espera que usted y yo nos esforcemos por buscar la santidad. Así cuando las personas nos vean o escuchen mis palabras o entran en contacto conmigo, se irían pensando, ese hombre, esa mujer ha estado con Jesús. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la santidad es tan importante? 3 razones de por qué la santidad es tan importante. Número 1, la santidad importa, porque un día tendré que estar, ¿a dónde? Y dar, ¿qué? Cuentas de mi vida. Jesús lo dijo claramente en Mateo 7, 21 y 22, y esto llama la atención. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oiga lo que dice.
Amigos, cuando Jesús regrese, Él va a juntar a las ovejas y a las cabras, al trigo y la cizaña. Las ovejas y las cabras son similares, pastan uno al lado del otro. El trigo y la cizaña crecen lado a lado, pero son intrínsecamente diferentes. La Biblia dice que en el gozoso regreso de Jesús habrá una fiesta increíble, pero habrá algunos que no estén preparados para esa fiesta. Y cuando se den cuenta de lo que pasa, vendrán a tocar a la puerta y dirán: Señor, Señor, déjanos entrar, te conocemos. A lo que Jesús va a responder: pero yo nunca te conocí. Y es mi deber en este tiempo hablarle así a la iglesia. Amigos, la santidad importa, porque un día estaremos delante de Jesús y tendremos que dar cuenta de nuestras vidas. Un gran predicador inglés, Charles Spurgeon, no sé cómo se pronuncia, Spurgeon, sé que algunos saben quién es, aquí los pastores que aquí están. Charles Spurgeon, salud, ¿verdad? Es un inglés, dijo esto sobre ser como Cristo y está ahí. Léalo conmigo. Dice: usen su imaginación santificada. Habla de santidad. Imaginen la puerta del cielo. Allí, de pie, un ángel custodia la entrada y solo admite a aquellos que llevan rasgos de nuestro amado Señor Jesús. Se acerca un hombre con una corona en la cabeza. El ángel lo mira y le dice: es verdad que llevas una corona, pero las coronas no son la clave para entrar aquí. Otro llega vestido con las togas del poder y la sabiduría del mundo. El ángel responde: tu posición y tu erudición, que era un erudito, un gran intelectual, pueden ser valiosas en la tierra, pero aquí no son la marca que cuenta. Oiga, se acerca alguien hermoso, admirado por su apariencia, así como algunos de aquí, como yo no. Oiga lo que dice: admirado por su apariencia. El ángel declara: la belleza puede impresionar a los hombres, pero aquí no es necesaria. Luego aparece alguien aclamado por la multitud, seguido por la fama y los aplausos del mundo. El ángel le dice: eso puede ser importante para los hombres, pero no te da derecho a entrar aquí. Oiga. Finalmente llega otro. No tiene títulos, quizás ni educación, puede ser que sea un hombre sencillo, pobre incluso, pero el ángel lo observa, sonríe y dice con gozo: es Cristo, una segunda edición de Jesús. Adelante, le dice, entra a la gloria eterna, eres como Él y por eso eres bienvenido. Porque si eres como Cristo, eres de Cristo. Y si eres de Cristo, estarás con Él por siempre. Pero si no te pareces a Él, no puedes tener parte en esta gran herencia. Amigo, la santidad importa. Porque un día tú y yo tenemos que estar frente a Jesús dando cuentas de nuestra vida. La segunda razón por la que la santidad importa es porque representamos a Cristo aquí en la tierra, porque somos testigos y embajadores. Pablo dijo así: se nos ha dado el misterio de la reconciliación, y en el versículo 20 dice: así que somos, ahí fue una S en lugar de una L, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios suplicara a través de nosotros: reconcíliense con Dios. Pregunto: si nuestras vidas no se ven diferentes al mundo que nos rodea, ¿qué dirán las personas? Posiblemente dirán: ¿por qué necesito reconciliarme con Dios? No puedo ser tan malo si mi vida se parece a la tuya. En ese punto, ¿de qué sirve el testimonio, amigos? En los últimos 10 años, no imaginan con cuántas personas he hablado que se han alejado y han deconstruido su fe, porque fueron lastimadas por un imperfecto seguidor de Jesús. No imaginan cuántos de mis amigos, pastores, líderes, han tenido fallas morales o han caído de la gracia. Escuchen, la iglesia de Jesucristo no necesita más ojos ciegos. Yo le pido a ustedes: abran sus ojos, y al que me escucha en casa, porque se anda enseñando cosas que la palabra de Dios no respalda en las iglesias de Jesucristo. La iglesia de Jesús, repito, no necesita más ojos ciegos.
No, necesitamos ser santos como Él. Necesitamos verlos y pensar como Jesús. En su humildad decir a otros, sígame como yo sigo a Cristo. La tercera razón por la que la santidad importa es que el avivamiento no vendrá sin santidad. Y hablamos de avivamiento. En todo lado necesitamos un avivamiento, ¿verdad que sí? Claro, la tierra necesita un avivamiento, sobre todo en tiempos como estos. Necesita un tiempo de lluvia tardía la tierra. Una última cosecha de los últimos tiempos. Pero escuchen, no hay nada político que repare lo que está roto en nuestra nación. La única cosa que arreglará lo que sucede en nuestro país y en todo el mundo es si Dios, por su Espíritu Santo, decide sentarse en este país. Necesitamos avivamiento, pero no vendrá sin santidad. Porque cada avivamiento de la historia ha estado marcada por una convicción de pecado y arrepentimiento, por un regreso a Dios. Ahora, ¿cómo crecemos en nuestra audacia y santidad? Aquí quiero cerrar el círculo. Volvemos al inicio. ¿Quieren crecer en audacia? ¿Quieren crecer en santidad? Deben estar con Jesús. Dice que ellos habían estado con Jesús hablando de Pedro y de Juan. Ahora, ¿dónde encuentro a Jesús? Lo encuentras aquí, donde tenemos comunidad. ¿Dónde encuentro a Jesús? Lo encuentro en su palabra. ¿Dónde encuentro a Jesús? Lo encuentro en la adoración. ¿Dónde encuentro a Jesús? Lo encuentro en la oración. ¿Dónde encuentro a Jesús? Lo encuentro estando en quietud. Amigo, Dios dijo, quédate quieto y conozcan que yo soy Dios. Un héroe de la fe, Henry Nouwen, sacerdote holandés, él analizando ese versículo, o los versículos donde dice, seguido Jesús se iba a un lugar desierto y pasaba tiempo con el Padre. Y muchos piensan que al leer esto en las Escrituras, que Jesús iba para recargar baterías, para después volver con el tanque lleno y ministrar a otros. Pero este hombre, este pensador, tenía otra perspectiva. Dijo que Jesús se apartaba y se iba a lugares aislados para estar con el Padre, no para recargar baterías y ministrar, sino que ese era su ministerio, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Ese es el primer mandamiento, amar al Señor nuestro Dios y amarlo con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Así vamos a llegar a ser como Él. Y así vamos a crecer en audacia, en santidad. Y amigos, cuando pasamos tiempo sin prisa en su presencia, tiempo sin prisas, nuestra vida empieza a cambiar. Pero la falta de prisa en nuestros días parece casi inaudito, ¿sí o no? Todos corremos en estos tiempos. Ayúdenme, ¿sí o no? Estamos muy ocupados, tenemos mucho por hacer, hay distracciones, muchas, y hay tantas cosas que claman por nuestra atención que nos olvidamos de nuestras prioridades. Yo pregunto, ¿cuándo te aquietaste por última vez y te fuiste a estar con Dios? Simplemente estar con Dios, no hacerle una petición, solo estar con Él. No para llevarle tu lista, hay tiempo para eso, sí. No, simplemente para sentarse en su presencia. En nuestro ajetreo o ajetreado mundo, necesitamos tiempo sin prisa en su presencia. A lo largo de los años he tenido encuentros con ciertas personas que han impactado radicalmente mi vida, pero no siempre fue por lo que dijeron. A veces me dijeron muchas cosas con mucha sabiduría, que me han ayudado, pero fue más por lo que tenían y por lo que aportaban. En cada uno de estos casos eran personas que pasaban mucho tiempo con Jesús. Y parecía que traían un sentido de la presencia de Dios en sus vidas. ¿Te ha pasado eso con alguien? ¿Ah? Llevaban el peso de Dios con ellos mismos. Dios desea que estés en su presencia y que pases tiempo con Él. Eso te va a beneficiar, traerá descanso a tu alma. En ese lugar tranquilo, Dios va a descargar la sabiduría en ti que necesitas en tu corazón. Pero también te va a transformar. Te va a dar algo más, algo tangible que otras personas van a ver en ti. No pierdas más tiempo, entra en su presencia todos los días, entra en su presencia hoy. Quiero orar con ustedes.
¿Les ha hablado el Señor? La segunda parte de la otra semana. El primero que es confrontado a esto soy yo. Y he orado, Señor, dime qué hacer en estos tiempos. Y Él me ha dicho, visitas muchos lugares, necesitas hablar lo que yo quiero que tú hables a través de mi palabra. Y son tiempos que no debemos callar. Debemos de hablar lo que Dios quiere hablar y que ha hablado ya a través de su palabra. Y es importante que nosotros estemos conscientes de quiénes somos. La pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿he estado con Jesús? Ay, ay, ay. Y si no, es tiempo de buscarlo. Es tiempo de tener un encuentro con Él.